Continuamos aquí en MBM Televisión y bueno, la ronda iba así, nos quedamos con Jorge Toledo. Le toca el turno a Sócrates Campos y también, bueno, me gustaría que en este bloque hiciéramos caso de esos mensajes que nos llegan, de la comunicación constante que tenemos con el público acerca de su inquietud sobre aquellos que tienen un cargo y luego se lanzan como candidatos, después de sus opiniones. Fíjate que aquí hay un tema que se ha tocado muy serio. Es decir, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el problema de la corrupción, pero de la corrupción con impunidad. La corrupción ya sabemos que existe, pero aparte que hay una gran impunidad. La experiencia durante muchos años me ha dictado que ya en México no se castiga el delito, se castiga el escándalo. Y sobre este escándalo es que vemos que hay una acción judicial selectiva de acuerdo a los tiempos políticos. Claro. Y esto nos ha pasado, ¿sí? Nos pasó en propio Oaxaca. En Oaxaca se levantó la bandera más importante que manejó la Alianza para el Cambio, ¿sí? Fue la lucha anticorrupción, la lucha contra la corrupción y por llevar a los corruptos a la cárcel. Y así se fue, llegó al poder y ahí se diluyó. La lucha más importante que llevó, la bandera más importante que jugó en su momento Felipe Calderón en condiciones adversas del manejo político fue la lucha, pues, de ser el presidente del empleo. Y resultó un fiasco. Y nadie le ha podido reclamar nada. Y nadie lo tiene nada. Está haciendo el señor su doctorado en Hereford, no en Harvard, sino en Hereford, ¿verdad? Y no pasa nada. Sí, y lo mismo nos ha pasado a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel federal, y esto es una de las cosas que nosotros hubiéramos querido, cuando menos yo se hubiera querido, que Javier Villacaña hubiera podido hablar. Claro. ¿Qué es su concepto de la corrupción? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su lucha? Es decir, no es la parte moralista, la parte ética, sino esa parte de la declaración política, como bien dice Toledo, en el sentido de cambiar las acciones de los funcionarios y de los políticos en el poder desde el nivel municipal. El nivel municipal, vamos a recordarlo, es la parte más importante. ¿Sí? Es la base de la estructura de todo el país. Es el artículo 115, es la autonomía municipal. Sí. Y aquí lo que hemos visto durante muchos sexenios es que el municipio ha tenido una dependencia política, económica y social, etcétera, ¿verdad?, de los gobiernos del estado o del gobierno federal, y no ha ejercido su autonomía municipal. Así es. Juan Díaz. Sí, bueno, un poco el planteamiento que señalas, esto de los políticos que ya se les denomina en el argot chapulines, que van de un lado a otro. Me parece que la política se ha empezado a descomponer a tal nivel que se comportan como intérpretes de la perversidad, del deterioro, de la putrefacción, del desconcierto ciudadano. Entonces, quien logra entender más o menos eso, tiene condiciones de ser candidato, sabe qué decir, qué no decir, y eso le permite ser competitivo. A mí me llamó la atención, hoy en la mañana encontré en un periódico que se heredará una deuda de 50 millones de pesos al que vaya a ser el próximo presidente municipal, y es un tema que pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro. Es normal, nos hablan de cantidades y demás. Hay un candidato que me parece que ayer iba a venir, Hugo Jarquín, que por ahí dice borrón y cuenta nueva, pero que de manera muy irresponsable el ciudadano lo engañan, como si eso fuera una solución a los problemas, pero no se dan cuenta que con eso no estamos fortaleciendo las finanzas públicas del municipio, no estamos mitigando el centralismo, que ha sido uno de los grandes problemas del Ayuntamiento de Oaxaca. Estamos todavía abriendo más la puerta de lo que vivíamos hace 3 años, esa dependencia política que tenía el Ayuntamiento. Hoy no la tiene porque el gobernador, digamos que no opera mucho, pero regresar a ese tema me parece que es recordar que era la caja chica del gobierno, sí, que se quedó de ver la luz. El último presidente municipal del PRI quedó de ver 11,5 millones de luz. Entonces, esto me parece muy irresponsable, y con eso le llamo yo esos intérpretes, y eso, a eso se debe que salten de un cargo a otro,
y que a veces nosotros deberíamos señalarlo como periodistas, un poco investigar y señalar ese tipo de comportamientos que son anómalos, pues, ¿no? Así es. ¿Su opinión al respecto? Sí, estos saltimbanquis también, como les llaman, pues es parte de esta proliferación del cinismo de la política, ¿no? Se sienten con derechos, se asumen con un capital político, no sé cómo lo miran, pero ellos tienen capital político, y entonces solo en función de eso arman sus estrategias para que presionen hacia el interior de su mismo partido o de sus clanes, tribus y hordas, ¿no? Porque, como decía bien Sócrates, pues ya hay muchos clanes familiares por ahí que son ellos mismos algunos otros partidos que son los mismos apellidos, o los cuñados, los tíos, todos están en la misma posibilidad de no dejar que el poder se vaya hacia la ciudadanía, ¿no? Sino son cuestiones de familia. Y sí, en efecto, perjudican hasta el absurdo a las propias instituciones, a tal grado de ya no creer en ellas, ¿no? Si nos basamos en las últimas encuestas sobre la confianza de la ciudadanía o de la sociedad a las instituciones, pues las funciones públicas, las de gobierno, la de los diputados, son de las menos confiables, ¿no? Sí. De las que menos cree uno. Entonces, estos valores contrapuestos entre sus aspiraciones sutiles, pues dan al traste con lo que nosotros podamos legitimar. Desafortunadamente también hay un grave error de parte de la sociedad, que la sociedad que vota, que hace, que reivindica, trata de reivindicar elección tras elección sus derechos políticos, de seguir legitimando el sistema corrupto y cínico que tenemos de políticos. Así es. ¿No? Y bueno, para el día de la transmisión de este programa ya vamos a estar a escasos 2 días quizás del cierre ya de campañas, y también es importante su valoración, su apreciación del candidato que hoy estamos hablando, Javier Villacaña, sus aciertos si es que los tuvo, sus desaciertos también si los tuvo. Bueno, yo creo que cuando ya hemos definido que la política ahora se hace con acuerdos cupulares, con recursos y con publicidad, y ya no con acciones directas, bueno, pues el señor ha tenido un impacto publicitario importante. Claro. Sí, lo ves en todos los camiones, ves en las esquinas, lo ves en muchos lugares de declaración, etcétera. Hay recursos. Sí, ha habido movilización inclusive de gente que ha tenido una capacidad de movilización. Es una gente que, como decía Toledo, que bueno, ya fue candidato, ¿no? Ya conoce la estructura, ha sido secretario particular de presidentes municipales, y todo eso está muy bien. Esa parte operativa la maneja muy bien. Yo creo que la tiene bien estructurada. No hay duda, es de los que mejor estructura política de movilización tiene. Ahora, no es el problema de ganar, sino es un problema de hacer y comprometerse. ¿Sí? Y el de hacer y comprometerse es lo que yo me preguntaría si está para hacerlo. Por 2 razones. Mira, hay ya una crítica por ahí que se ha ventilado fundamentalmente en los comederos políticos y en las columnas políticas, de que, por ejemplo, una parte de sus gentes que tiene ya metidas dentro de la estructura política y administrativa que puede ser su propio gobierno, pues son gente que inclusive no vive aquí.
Sí, y en algunos se aventuran hasta más, de decir que pues hay ahí relaciones medias turbias de carácter emocional y cosas por el estilo. Eso no nos corresponde a nosotros ventilarlo. Pero bueno, ahí está. Eso es lo que está diciendo la gente, eso es lo que se dice en los comederos políticos, eso es lo que se dice en las columnas políticas. Y bueno, pues hay algo que se tiene que hacer por parte del político, aclarar las cosas. Su obligación es aclarar cosas, decir cómo va a actuar y sobre todo plantear lo que está haciendo y lo que se le está criticando, ¿por qué no? Sí, claro. Él tiene derecho a defenderse, claro. Pero bueno, político ausente, pues se presta a que le pegues. Pues hoy no pudo venir y lo sentimos mucho. Lo sentimos. Juan. Bien, pues me parece nuevamente, lamentando la ausencia del candidato, que su campaña fue de aire, una campaña como le llaman los mercadólogos políticos, únicamente en medios, visual, pero no tocó a la ciudadanía, y no hablo solamente en mi caso particular, pero antes se escuchaba un poco la campaña, en un desayuno con profesionistas, se acercó a los universitarios, lo veías caminar entregando folletos con un ánimo de querer convencer. Hoy parece que es todo lo contrario, vamos a evadir y vamos a poner toda la publicidad y así vamos a hacer la valoración quién está mejor. Hoy la verdad es que el posicionamiento obedece a que la gente no va a ir a votar y digamos el PRI es un buen caballo y parece que eso le da posibilidades de ganar. Pero del ambulantaje, de resolver la situación crítica de la central de abastos, de la seguridad, de rehabilitar las áreas verdes, del alumbrado público, de los grupos vulnerables, en donde habría que sumar incluso a los jóvenes que ya son un grupo vulnerable hoy, ¿no? En donde, bueno, año con año, semestre tras semestre, vemos cuántos no pueden entrar a la universidad como un nicho de oportunidad olvidado, en donde no se conoce un proyecto estratégico que se quiere impulsar con la universidad de la mano. No entiendo de verdad qué pasa con los candidatos, y yo no me quiero prestar, y haría la invitación a que no nos prestáramos a hacer el debate político, sin entrar a fondo al debate de los problemas que al ciudadano, a todos nos preocupa. Claro. Pensar en qué pasaría con Javier Villacaña si gana, qué pasaría con el PRI, qué pasa con Gavino y con sus alianzas y con el dinero que le da por abajo de la mesa. Me parece que eso es importante, medir la calidad del político, pero no hay que perder la atención en lo principal, en los problemas que a la gente le preocupan. Y bueno, para terminar ya la última ronda, también hablar acerca del sabor que nos deja, bueno, estas campañas, ya cierre de campañas. No podemos hablar, bueno, ya de todo el proceso, toda la jornada que apenas se va a efectuar, pero por lo menos sí ya este cierre de campañas, la culminación y bueno, esperar el 7 de julio. De una manera rápida, nos vamos un minuto cada quien, ¿sí? Con la conclusión. Pues yo creo que ya, resumiendo, creo que son unas campañas cada vez más desangeladas, cada vez más apegadas al filo plástico, dijeran algunos autores, no todo de plástico, desechable totalmente, y no nos queda, al final, no nos queda nada, como para no poder reclamar nada. Okay. Entonces, no hay un programa, retomo al candidato ausente. Cuando alguien ya tiene la experiencia, la vasta experiencia de andar caminando con una sed en todo el territorio para el que quiere gobernar y quiere servir, y además ya intentó y fue perdedor en su oportunidad, pues lo menos que puedes hacer es que a través que nos manden a nuestras casas, esperaba un programa de sus políticas públicas, por lo menos las líneas de trabajo principales, fundamentales, un programa de trabajo más serio, y no que nos vuelva a decir qué quiere hacer. Claro, vamos con su opinión. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me pongo a llorar, tráiganme un Kleenex, ¿no? Porque la verdad es que está para llorar, ¿no? Okay. La situación, yo pienso que hay una falta de respeto hacia todos nosotros. Se les olvida a los políticos, esto lo insisto mucho, se les olvida a los políticos, a los funcionarios, a todos ellos, que los recursos que usan, inclusive para hacer sus campañas políticas, son de todos nosotros. Nosotros, todos los ciudadanos aportamos, todos los ciudadanos tenemos, y a los que menos respetan son a nosotros. Entonces andamos mal.
Si estamos pegando para que nos peguen. Pagando para que nos peguen, perdón. ¿No? Entonces es muy grave. Entonces los ciudadanos también tenemos ya que reaccionar y decir, basta. Juan Díaz. Bueno, sin duda, creo que una de las grandes coincidencias que tuvimos en esta mesa es que fueron campañas con enormes vaguedades, ausencias, cinismo, en fin, nada que nos deje un buen sabor de boca. Se acerca el 7 de julio y me parece que la línea a subrayar es que el ciudadano debe rascarse con sus propias uñas y que no es responsabilidad del gobierno entrante. No sé quién lo vaya a encabezar. La verdad es que el vaticinio puede favorecer al partido más fuerte, ¿no? Al que tenga mayor estructura o más poder económico, pero insisto que el tema más importante aquí es que los ciudadanos debemos dar una lección, no solamente de cara al 7 de julio, sino empezar a traer un nuevo comportamiento para pensar en que esos tipos de políticos hay que los dar un reemplazo secuencial y asumir nosotros las responsabilidades cívicas. Pues bueno, habría mucho que decir todavía, pero el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Yo creo que fue un excelente ejercicio este programa y esperemos que a la audiencia también pues les sea de utilidad. Gracias por la participación de todos y cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche y esto fue Conoce a tu candidato.